الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين En el sermón anterior empecé relatando las batallas de Banu Mustalik y continuaré con ello. Hay más detalles mencionados en libros de historia y hadices. Con respecto a esta expedición, en Sahih al-Bukhari está escrito que cuando el santo profeta atacó a los Banu Mustalik, fueron tomados con la guardia baja. Estaban dando agua a su ganado en un manantial. El santo profeta ordenó matar a los combatientes y capturar a los niños. Este fue el día en que debería vino el santo profeta. La paz y bendiciones de Dios sean con él. El narrador afirma que este incidente le fue contado por Hazrat Abdullah bin Umar, quien formaba parte del ejército ese día. Al narrar detalles de la batalla de Banu Mustalik, biógrafos e historiadores han registrado ambas narraciones de una manera que da la impresión de que en las narraciones de Sahih al-Bukhari hay una contradicción en la forma en que se libró la batalla. Esto se debe a que en la narración de Sahih al-Bukhari se afirma que los musulmanes atacaron de una manera que los tomó por sorpresa, mientras que había narraciones contrastantes presentes en el momento en que Alama ibn Hajar Asqalani escribió el comentario de Sahih al-Bukhari. Alama ibn Hajar Asqalani ha reconciliado estas dos narraciones al afirmar: es muy posible que cuando el ejército musulmán descendió repentinamente sobre el manantial y los rodeó, se mantuvieron firmes por un corto tiempo, después del cual formaron filas y lucharon. Los musulmanes salieron victoriosos y los Bani Mustalik fueron derrotados. Es decir, los Bani Mustalik fueron imprudentes en el ataque inicial, tal como lo afirmó el Imam Bukhari. Posteriormente, formaron filas y se produjo una batalla entre los dos ejércitos, como han escrito los historiadores. En la vida y el carácter del sello del profeta, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib, radiyallahu anhu, que Dios se ha complacido con él, también concilia estos dos incidentes mencionados en Sahih al-Bukhari y por otros historiadores de la siguiente manera. En este caso, también es necesario mencionar que hay una narración sobre esta expedición en Sahih al-Bukhari, donde se relata que el santo profeta atacó a los Banu Mustalik en un momento en que no estaban conscientes y estaban dando agua a sus animales. Sin embargo, si se contempla, esta narración no contradice el relato relatado por los historiadores. Más bien, ambas narraciones se relacionan con dos épocas diferentes. Cuando el ejército musulmán llegó cerca de Banu Mustalik, en ese momento, como no sabían que los musulmanes habían llegado tan cerca, aunque sabían que el ejército musulmán estaba a punto de llegar, ellos todavía estaban a gusto en un estado desorganizado. Es precisamente este estado el que Bukhari ha mencionado. Sin embargo, cuando recibieron la noticia de que los musulmanes habían llegado de acuerdo con su preparación previa, porque se habían preparado para la batalla, inmediatamente se alinearon en orden de batalla y se prepararon para luchar. Los historiadores han aludido a este segundo estado. Alama ibn Hajar
y otros investigadores han reconciliado estas dos narraciones diferentes de esta misma manera. Y es esta elucidación la que parece ser correcta. Un compañero llamado Hazrat Hisham bin Subaba fue martirizado durante esta expedición. Solo un compañero fue martirizado y esto fue por error. Fue martirizado a manos de un musulmán. Su nombre era Hazrat Hisham bin Subaba. Hazrat Os, un compañero de los Ansar, lo confundió con un idólatra y lo mató por error. Hazrat Hisham era de la tribu de Hazrat Ubadah bin Samit. El martirio de Hazrat Hisham bin Subaba ocurrió mientras perseguía al enemigo. Cuando regresaba, soplaba una fuerte tormenta y el aire se llenaba del polvo. Durante estas circunstancias se encontró con el compañero Ansari Hazrat Os. Sin embargo, no pudo reconocerlo y supuso que era un idólatra, por lo que lo atacó y lo martirizó. El hermano de Hisham, que residía en la Meca en ese momento y cuyo nombre era Mikyas bin Subaba, llegó a Medina y aceptó el Islam. Además, pidió dinero ensangrentado por el asesinato de su hermano, que fue asesinado por error. Ante esto, el santo profeta hizo que Hazrat Os pagara el dinero de sangre por el asesinato del hermano de Mikyas bin Subaba. Hisham lo cual aceptó. Sin embargo, después de tomar el dinero, Mikyas mató a Hazrat Os por haber matado a su hermano y regresó a los Quraysh y se convirtió en apostasta. Parece como si hubiera planeado hacer esto. En respuesta a esta conducta rebelde, que iba en contra de las tradiciones árabes, por la que aún así los mató. Habiendo recibido el dinero ensangrentado, el santo profeta decidió que lo matarán como recompensa por este injusto asesinato. En consecuencia, Mikyas fue asesinado durante la conquista de la Meca por un compañero llamado Numela. Hay narraciones que mencionan el apoyo de los ángeles durante esta batalla. Umm al-Mu'minin Hazrat Juwairiya radiyallahu ta'ala anha relata que el santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, vino a nosotros mientras estábamos en Muresi. Escuché a mi padre decir: ha llegado un ejército tan grande que no tenemos la capacidad de enfrentarlo. Fui testigo de tanta gente, armas y cabellos que no tenía palabras para describirlo. Hazrat Juwairiya radiyallahu ta'ala anha continúa: cuando acepté el Islam, el santo profeta se casó conmigo y regresamos. Fue entonces cuando vi a los musulmanes correctamente. No eran tan numerosos como había percibido inicialmente durante la batalla. Entendí que esto era un temor que Dios Altísimo envía sobre los corazones de los idólatras. Un individuo de entre los Banu Mustalik, que más tarde se convirtió en musulmán, diría: vimos hombres blancos montados en caballos ablak, es decir, blancos y negros. No los habíamos visto ni antes ni después. En relación al botín de guerra, está escrito que del botín hubo 2.000 camellos, 5.000 cabras y cautivos equivalentes a 200 familias. Algunos historiadores han escrito que hubo más de 700 cautivos. El santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, nombró a Hazrat Bureda bin Husayb para supervisar los cautivos. Cualesquiera riqueza, posesiones y armas le fueron entregadas. Allí también fueron llevados los animales. Luego designó a su siervo Hazrat Shukran para supervisarlos. Hazrat Mahmiya bin Jaza fue designado para administrar el humus y la parte para los musulmanes. Sacó al humus de toda la riqueza. Humus, según la orden de Dios, es un quinto del botín de guerra que se reserva para Dios y su mensajero, sus parientes cercanos y las necesidades generales de los musulmanes. Los cautivos fueron
distribuidos entre el pueblo, así como las posesiones animales, ovejas y cabras. Anteriormente mencioné el incidente del matrimonio de Hazrat Juwairiya radhiyallahu ta'ala anha, con el profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él. Entre los cautivos de la tribu Banu Mustalik estaba Barra, la hija del jefe de la tribu, Haris bin Abi Dirar. El santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, cambió su nombre a Juwairiya. Anteriormente estuvo casada con Musafi bin Safwan, quien murió en la batalla de Muresi. De acuerdo con la práctica común, el santo profeta distribuyó estos cautivos entre los soldados musulmanes y como resultado de esto, Bara bint Haris fue entregada a la custodia de un compañero ansari, Sabit bin Qais. Para obtener su libertad, Bara hizo un acuerdo de Mukatabat con Sabit bin Qais. Mukatabat es cuando un esclavo o una esclava llega a un acuerdo con su dueño para pagar una determinada cantidad de dinero a cambio de su libertad. Sin embargo, llegó a un acuerdo de que si pagaba tal o cual cantidad, acordó pagar 9 auquías de oro, lo que equivalía a 360 dirhams. Entonces obtendría su libertad. Después de este acuerdo, Barra fue al santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, y le explicó su situación. Explicó que era hija del jefe de los Banu Mustalik y pidió su ayuda para pagar el rescate. El santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, quedó profundamente conmovido por su historia y tal vez pensó que, dado que era hija del jefe de una tribu muy conocida, su conexión podría facilitar la difusión del mensaje del Islam dentro de su tribu. Por lo tanto, pretendía liberarla y casarse con ella. Por lo tanto, él mismo lo envió una propuesta. Y cuando ella se mostró contenta y estuvo de acuerdo, él mismo pagó el rescate y se casó con ella. Cuando los compañeros vieron que su amado maestro se casó con una mujer noble de los Banu Mustalik, sintieron que iba en contra del honor del santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, mantener a sus suegros en cautiverio. En consecuencia, unas 100 familias, es decir, cientos de cautivos, fueron liberados repentina e inmediatamente sin ningún rescate. Es por eso que Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha solía decir que Hazrat Juwairiya resultó ser una gran bendición para su pueblo. Esta relación y benevolencia llevaron a la gente de Banu Mustalik a verse muy afectada por las enseñanzas del Islam y se convirtieron en devotos seguidores del santo profeta. Otra narración también menciona que el padre de Hazrat Juwairiya, Hazrat Haris, acudió al santo profeta con el rescate por su hija y después de pagar el rescate y liberarla, él mismo abrazó el Islam. Luego se casó con el santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él. Se menciona en Sira ibn Hisham que cuando el mensajero de Dios regresó a Medina de la batalla de Banu Mustalik, el padre de Hazrat Juwairiya, Haris bin Abi Dirar, vino a pagar el rescate por su hija. Cuando llegó al valle de Aqiq, le gustaron especialmente 2 camellos de entre los que había traído como rescate por su hija y los escondió en un pasaje estrecho en el valle de Aqiq. Luego fue donde al santo profeta y le dijo: "Oh Muhammad, has capturado a mi hija. Este es su rescate". El santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, les preguntó: "¿Dónde están los 2 camellos que escondiste en tal pasaje del valle de Aqiq?". Muy afectado por esto, Haris respondió: "Doy testimonio de que no hay nadie digno de adoración excepto Allah, y tú eres el mensajero de Dios". Dijo: "Por Allah, que solo Dios te ha informado de esto", pues no había nadie más allí excepto Haris y los 2 camellos.
Durante este periodo, Haris y varios miembros de su tribu, incluidos sus 2 hijos, se unieron al Islam. Una narración describe cómo el hermano de Hazrat de Beria, Abdullah bin Haris, trajo dinero para conseguir la liberación de sus compañeros de tribu de los Banu Mustalik. En su camino ocultó sus camellos y a un sirviente de Abisinia en un lugar lejano. Abdullah se acercó entonces al santo profeta y le pidió la liberación de los prisioneros. El santo profeta accedió, pero preguntó qué había traído Abdullah como rescate. Abdullah respondió que no había traído nada. El profeta Muhammad preguntó entonces a Abdullah, ¿dónde está el joven camello y el ciervo de tez morena que escondiste en tal y tal lugar? मेरे साथ कोई नहीं था जो कि मैंने फिदिये के इस्तेमाल को छुपाया था और ना ही इस वाक़ये के बाद मुझसे पहले आप तक कोई दूसरा शख्स पहुंचा। Al oír esto, Abdullah declaró inmediatamente: doy testimonio de que Allah es el uno y de que Muhammad es su mensajero. Explicó además que había escondido él solo los objetos en cuestión y que nadie más había acudido a informar al profeta antes que él. Tras ello se unió al Islam. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib escribe en La vida y el carácter del sello de los profetas sobre este incidente. Otro relato del matrimonio de Hazrat Beria recoge que cuando su padre se acercó al santo profeta para conseguir la liberación de su hija, adoptó el Islam debido a la influencia espiritual del profeta. Posteriormente, cuando el santo profeta propuso matrimonio a Hazrat Beria, su padre aceptó encantado. Hazrat Beria relató: 3 días antes de la llegada del profeta, mientras se dirigía a los Banu Mustalik, vi en sueños que la luna salía de Yasrib y se posaba en mi regazo. Me resistía a compartir mi sueño con nadie hasta que llegó el santo profeta. Cuando nos encarcelaron, tuve la esperanza de que este sueño se hiciera realidad. Cuando el mensajero de Allah me liberó y se casó conmigo, por Dios, que no dije nada sobre la libertad de mi gente. Es decir, no suplicó en nombre de su gente que fueran liberados. En cambio, los musulmanes los liberaron de forma independiente. Yo lo ignoraba y solo supe de su libertad más tarde por una prima, por lo que alabe a Dios Altísimo. Ibn Asham relata que el santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, fijó la dote de su matrimonio con Beria en 400 dirham. El santo profeta regresó a Medina de esta expedición triunfante y con éxito, habiendo permanecido fuera de Medina un total de 28 días. La expresión rebelde y pública de hipocresía de Abdullah bin Ubay bin Sulul, el jefe de los hipócritas, durante el regreso de la expedición de Banu Mustalik, también se recoge en los relatos históricos. Los detalles indican que una vez finalizado el conflicto con los Banu Mustalik, los musulmanes permanecieron en el pozo de Muraysi, que tenía muy poca agua. Todos los barriles extraídos estaban medio llenos. Sinan bin Wabr Johani, un confederado de los Banu Hadrat, llegó al pozo en un momento en que un grupo de Muhajirin y Ansar residentes de Medina estaban presentes. Sinan bin Wabr Johani bajó su cubo para sacar agua y lo mismo hizo Yahya bin Masud Ifari, el sirviente de Hazrat Umar bin al-Khattab. Los cubos de Sinan y Yahya chocaron y ambos se enfrentaron por ello. Como había poca agua, no alcanzaba para los dos. Yahya golpeó a Sinan, que empezó a sangrar. Sinan pidió ayuda a los Ansar y Yahya a los Muhajirin. Según una narración, llamó a los Quraysh. Un grupo de entre ambas tribus se acercó y desenvainó sus espadas. La conmoción estuvo a punto de irse de las manos cuando el santo profeta fue informado, vino y acabó con el asunto. No obstante, hay otras narraciones que contienen más detalles. Según una narración de Sayyid Bukhari, el motivo de esta disputa fue que
Uno de los muhajirin और उस मुहाजिर ने कहा ए मुहाजिरीन pateó por la espalda a un hombre ansari. Ante esto el hombre ansari dijo: Oh Ansar, residente de Medina, ven y ayúdame. Del mismo modo el muhajir gritó: Oh muhajirin, ven en mi ayuda. La razón por la que se pelearon fue el estanque del que bebía el camello del hombre de Ansari, residente de Medina. El santo profeta vino y dijo: ¿Por qué oigo gritos como los de la era Jahiliya? ¿Qué estáis haciendo? Todos estos son tonterías. El santo profeta fue informado de todo el incidente. El santo profeta dijo: debéis abandonar todas aquellas cosas que perturban la hermandad जमात ने y la armonía. शामिल से बातचीत की और अंसार की एक जमात ने सनान से बातचीत की Todo el mundo debe intentar ayudar a su hermano, ya sea el opresor o el oprimido. Si ellos son el opresor, entonces deben detenerlo, y si están siendo oprimidos, deben ayudarlos. Un grupo de los muhajirin habló con Hazrat Ubaidah bin Samit y un grupo de los ansar habló con Sinan, ante lo cual este reunieron a su derecho. Se mencionó todo el asunto del santo profeta y se lo explicó que Sinan renunciaba a su derecho. Abdullah bin Ubay estaba sentado con 10 hipócritas amigos suyos. Hazrat Zayd bin Arqam estaba sentado con ellos, pero era muy joven. Según algunas narraciones, aún no había alcanzado la adolescencia, mientras que otras afirman que sí. Cuando Abdullah bin Ubay oyó el grito de Yahya llamando a los Quraysh, se enfureció y dijo: por Dios, no he presenciado un día como este. Por Dios, desde el momento en que el santo profeta puso el pie en Medina, detesté esta fe. Pero mi pueblo me desautorizó y aceptó el Islam. Ahora los Quraysh nos dominan y nos superan en número en nuestra propia ciudad. Han mostrado ingratitud a nuestros favores. La gente del Quraysh es semejante al proverbio e hizo una analogía vulgar. Alimentas a un perro y cuando crece se da la vuelta y te devora. Dijo además: deseé haber muerto antes de oír un grito como el de Yahya. Soy testigo de todo esto y no puedo soportarlo. Por Allah, si llegamos a Medina, el hombre más respetado de Medina expulsará al más deshonrado. Luego, dirigiéndose a los suyos que permanecían allí, dijo: vosotros mismos os habéis disparado en el pie. Les permitiste quedarse en su ciudad y ahora se han instalado aquí. Les diste una parte de tu riqueza y ahora son ricos. Por Dios, incluso ahora, si se lo impiden, abandonarán su ciudad y se irán a vivir a otro lugar. Esta gente no está contenta a pesar de todo lo que has hecho por ellos. E intentó incitarles a que los muhajirin no estaban contentos a pesar de todos los favores que les habían hecho, e incluso dijo que se habían puesto a las puertas de la muerte para complacerles. Es decir, fueron asesinados por el santo profeta y habían dejado huérfanos a sus propios hijos por él, por lo que su número se redujo mientras que el de ellos aumentó. Cuando Hazrat Zayd bin Arqam escuchó a Abdullah bin Ubay decir que al llegar a Medina la persona más honorable expulsaría a la persona más deshonrosa, inmediatamente se puso de pie y dijo: tú eres la persona más deshonrosa y baja entre tu gente, y Muhammad es a quien Dios el Clemente le va a conceder la victoria y el honor, y cuenta con el apoyo de los musulmanes. Así demostró su sentido de honor por el santo profeta. Ibn Ubay respondió: guarda silencio. Solo le decía en broma y de chiste. Se volvió temeroso. Tras oír esto, Zayd bin Arqam fue a ver al santo profeta. La paz y bendiciones de Dios sean con él. En ese momento, un grupo de muhajirin y ansar residentes de Medina estaban sentados en compañía del santo profeta. Zayd informó al santo profeta de todo lo que Ibn Ubay había dicho. Según una narración de Bukhari, Zayd bin Arqam contó esto a su tío, y este informó entonces al santo profeta. El santo profeta llamó inmediatamente a Zayd. Al santo profeta no le gustó lo que Zayd había dicho, y tal vez
y la tez de su bendito semblante cambió. El santo profeta dijo: muchacho, tal vez te has enfadado con Ibn Ubay. Zayd respondió: oh mensajero de Allah, por Allah, le he oído decir esto. El santo profeta dijo: tal vez oíste mal. Zayd contestó: oh mensajero de Allah, por Allah, no ha sido así. Pero una vez más el santo profeta insistió diciendo: tal vez te has confundido. Zayd iteró: oh mensajero de Allah, no es así. Las palabras de Ibn Ubay se extendieron entre el ejército y aceptaron la intención de todos. Al mismo tiempo, algunos de entre los Ansar empezaron a recriminar a Zayd, diciendo que había hecho acusaciones contra el jefe de su propia gente y que le había atribuido una afirmación que no había pronunciado. El tío de Zayd también expresó su preocupación diciendo: ¿en qué pensabas? El santo profeta piensa que estás mintiendo y estás disgustado contigo. Zayd respondió: por Allah, oí exactamente lo que dijo. Por Allah, no había nadie que yo quisiera más que Ibn Ubay entre la gente de Hazrat. Incluso si hubiese oído esto de mi propio padre, habría informado al santo profeta de ello. No tendría miedo de nadie. Tenía tanta fe que dijo que incluso si hubiese oído palabras de este tipo de su propio padre, aún así habría informado al santo profeta. Además dijo: espero que Allah el Altísimo envíe revelación divina al santo profeta para confirmar lo que he dicho. Zayd se sintió muy angustiado por la situación y posteriormente relató: nunca me había sentido tan deprimido por un asunto. Permanecí en mi casa, con lo cual quiere decir que no salió del campamento donde se alojaban. No se refiere a su hogar en Medina, porque este incidente ocurrió fuera de Medina. Zayd evitó todo contacto con sus compañeros, temía que la gente dijera que era un mentiroso. Mientras tanto, cuando los Ansar escucharon las instrucciones del santo profeta y cómo había contestado Zayd, algunos de ellos se acercaban a Ibn Ubay y le informaron de lo que había pasado. Os bin Kholi dijo: oh Abu Habab. Se dirigieron a él utilizando este nombre: si es verdad que has hablado de esta manera, entonces díselo al santo profeta para que él pueda buscar perdón para ti. No lo niegues por si viene una revelación divina que hace patente que estás mintiendo. Pero si lo dijiste esto de lo que te acusan, entonces ve al santo profeta y explícale lo ha pasado de verdad. Y jura que no dijiste tal cosa. Abdullah bin Ubay juró que no había dicho lo que decían. Acudió el santo profeta. El santo profeta le dijo: oh Ibn Ubay, si has hablado así, arrepiéntete. Empezó a jurar que las afirmaciones de Zayd eran falsas. Según otra narración, cuando Abdullah bin Ubay se enteró de lo que estaba pasando, él mismo se fue al santo profeta y juró que no haber dicho aquello de lo que Zayd le acusaba. Según una tercera versión, fue el santo profeta que pidió que viniesen Abdullah bin Ubay y sus amigos, y todos juraron que no había hablado de esta manera. Los miembros de Ansar allí presentes entonces decían que tal vez el chaval se había equivocado y no recordaba bien de lo que había dicho Ibn Ubay. Defendían así a Ibn Ubay porque le consideraban una persona muy honorable y de mucho rango entre su gente. Mientras tanto, algunos se fiaban de Zayd y otros pensaban mal de él. Algunos creían que a pesar de ser solo un adolescente, decía la verdad, pero la mayoría de los mayores consideraban que se había equivocado. Hazrat Umar ibn al-Khattab relata: cuando ocurrió el incidente de Ibn Ubay, yo me acudí al santo profeta. El santo profeta estaba sentado a la sombra de un árbol y un criado de tez morena le daba un mensaje en su espalda. Le pregunté: oh mensajero de Allah, ¿está usted sufriendo dolor de la espalda? El santo profeta respondió: ayer por la noche mi camello tropezó y sufrió una caída. Luego empezamos a hablar del tema actual y yo le dije: oh mensajero de Allah, deme permiso para cortar el cuello de Ibn Ubay y matarle. El santo profeta respondió: sí, doy órdenes a los compañeros para matarle. Ellos lo harán. Pero habría mucha gente en Medina en contra de ello. Yo le dije:
oh mensajero de Allah, dé instrucciones a Muhammad bin मैंने अर्ज़ किया फिर आप लोगों Maslama para que él sea el verdugo. El santo profeta respondió, yo no quiero que la gente empiece a decir que tengo la costumbre de matar a mis compañeros. Entonces dije, en este caso debemos marcharnos de aquí. El santo profeta estuvo de acuerdo. Según otra narración, fue el santo profeta mismo quien ordenó a todos marcharse de aquel lugar. Esto ocurrió en un momento del día en que el santo profeta no solía viajar. Es probable que el santo profeta sospechase que बयान करते हैं कि मैंने लोगों में रवानगी का ऐलान किया Ubay era de hecho culpable de haber comentado que al regresar a Medina él expulsaría a la persona menos honorable. Por lo tanto, dio órdenes para la salida hacia Medina con la intención de ver la reacción de Abdullah bin Ubay. De todas formas, Hazrat Umar narra que comunicó a todos que debían ponerse en marcha. En aquel momento la temperatura aumentó rápidamente. Lo normal era hacer los viajes durante la parte menos calurosa del día. Pero cuando se enteró de la noticia sobre Ibn Ubay, se marchó. La primera persona que encontró fue Saad bin Obada. Aunque algunos dicen que fue Usaid bin Hudayr, ellos dijeron, la paz, la merced y las bendiciones de Allah sean con usted. El santo profeta respondió con las mismas palabras. Ellos dijeron, oh mensajero de Allah, usted ha comenzado su viaje en un momento de mucho calor, algo que usted no suele hacer. El santo profeta le preguntó, ¿no ha oído lo que su compañero ha dicho? Ellos preguntaron, ¿qué compañero? A lo cual el santo profeta respondió, Abdullah bin Ubay ha dicho que cuando regrese a Medina, la persona más honorable expulsará a la más desgraciada. Ellos contestaron, oh mensajero de Allah, expúlsele de Medina, si así usted desea, porque él es un desgraciado, mientras que usted es una persona especialmente honorable. El honor está reservado para Allah, para usted y para los creyentes. Además dijeron, oh mensajero de Allah, sea usted indulgente con él. Por Allah fue Allah el Altísimo quien trajo a usted a Medina en un momento en que su pueblo estaba a punto de coronarle como su jefe. Allah el Altísimo trajo a usted a Medina y él cree que usted le ha arrebatado su reino. Sea cual sea el caso, el santo profeta creía que Zayd decía la verdad y que Ibn Ubay mentía. Pero en aquel momento el santo profeta decidió por prudencia no pronunciarse sobre el tema diciendo, vamos a Medina a descubrir quién de verdad es el desgraciado y quién es el honorable. Al final se estableció que Abdullah bin Ubay tenía la culpa. En otro momento haré referencia a los comentarios de Mirza Bashir Ahmad sobre este asunto. El viernes que viene veremos el comienzo de Jalsa Salana, Reino Unido. Rezamos por la bendición de Allah el Altísimo sobre cada aspecto de este evento y que a través de su bendición los voluntarios sean capaces de llevar a cabo sus responsabilidades de manera ejemplar, dispuestos al sacrificio personal. Que Allah mantenga bajo su protección a los que han viajado, que Allah mantenga bajo su protección a los que están viajando o preparando su viaje y a los que pronto llegarán. Hablaré sobre algunos miembros fallecidos y dirigiré sus oraciones fúnebres. En primer lugar mencionaré a Salima Banu Sahiba, esposa de Hamid Khosrow Sahib, quien se desempeña como Nazir Davetrullah Dios en el sur de la India. Ella falleció hace unos días. En verdad pertenecemos a Dios y a Él regresaremos. Ella era Musia, parte del plan de Vasiya, de Al-Vasiya. Muhammad Hamid Khosrow Sahib escribe, era hija del difunto Abdul Ghani Sahib de Badraba, Jammu Kashmir, quien juró lealtad a través de Maulvi Muhammad Hussain Sahib en 1935, hasta que se produjo la partición de la India. Viajaba del Sasalan a Kadian todos los años a pie a través de un terreno montañoso y helado, mientras que parte de su viaje lo hacía en carro de caballos. Escuchó con mucha pasión los discursos de Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu. Escribe además sobre su esposa, la asignación que recibíamos como devotos de por vida era mínima. Sin embargo, ella siempre se mantuvo contenta con sus posibilidades
también recibió invitados y decía que Dios Altísimo ha bendecido esta asignación mínima de manera extraordinaria. Estaba contenta con la que tenía y nunca se quejó. Esta es una lección para aquellas personas que a veces se quejan. Khoser escribe, además, me transfirieron de Srinagar, que fue su primer destino a Mumbai. Ella sirvió allí como presidenta de Lajna Imaillah. Posteriormente fui transferido a Kababir. Al mudarse, dijo que le resultaba difícil aprender árabe, por lo que aprendería los conceptos básicos de la conversación. Aprendió muy rápidamente el idioma y desempeñó un papel vital en la educación y formación moral de las mujeres. Durante 11 años, de 1986 a 1997, fue presidenta de Lajna Imaillah en Kababir. Organizó allí la institución de Lajna Imaillah. También puso en marcha el Ijtima, acto comunal anual. Incluso el Khalifatul Masih IV la elogió y dijo que se celebrará el Ijtima anual de la Asociación de Mujeres en Kababir. El Ijtima se estaba celebrando en este momento y que este era su quinto Ijtima. Dijo además que toda la Asociación de Mujeres de Kababir estaba formada por mujeres árabes, excepto una mujer de Cachemira, India, aunque ella también se había vuelto como los árabes. Se convirtió en uno de ellos y luego se encargó de su formación moral. Él, su marido, declara además, luego en 1998 regresé a Pakistán y ella volvió conmigo. Hasta que su salud y las condiciones se lo permitieron. Acudía casi todos los días a Betu Dua, Masjid Mubarak, Betu Zikr y Bahishti Maqbara para ofrecer sus oraciones. Sharif Ode Saheb, presidente nacional de la comunidad en Kababir, escribe, fue nombrada primera presidenta de la Lajna Imaillah. Durante 6 años consecutivos ejerció este cargo. Su marido declaró un periodo más largo, pero aquí se mencionan 6 años. Ejerció esta función mientras permaneció ahí. A través de diversas conferencias y actividades religiosas, contribuyó decisivamente a la formación moral y la educación de las mujeres. Su trato amable y su excelente moral le allanaron el camino para forjar con éxito buenas relaciones. Aprendió a conversar en árabe rápidamente y se asimiló a los jóvenes de la comunidad de allí, como si fuera uno de ellos. Dice además, durante los últimos 20 años, desde su regreso a Qadian hasta su fallecimiento, mantuvo contacto con las mujeres de Kababir. Mientras estuvo en Kababir, atendía a los invitados del Mesías prometido. Era especialmente hospitalaria. También velaba por la limpieza del centro comunitario. Le sobreviven una hija y 2 hijos. Uno de sus hijos, Ataul Majid Mubashir Khoser, trabajó como misionero en la MTA Al Arabi en Qadian. Su hija Bushra Khoser vive en Holanda y es la esposa de Dr. Eman Ode. Ocupa el cargo de secretaria nacional Khidmat Khalq en la Asociación de Mujeres de Holanda. Su hijo menor, Sharif Khoser, de hecho, su hijo mayor, Mubashir Khoser, está sirviendo en MTA Al Arabi aquí en Reino Unido. Sharif Khoser es un misionero que sirve en Qadian y es también Naib Sadr Majlis Khudam al-Ahmadiyya, así como jefe adicional del departamento de audio y vídeo. Que Dios Altísimo conceda su perdón y misericordia a la difunta y permita a sus hijos continuar con sus virtudes. La segunda mención es para Nurul Haq Madar Saheb de Lahore. Era el padre de Raghib Jaul Haq Saheb, misionero en Tanzania. Ha fallecido recientemente. Verdaderamente a Dios pertenecemos y a Él volveremos. Por la gracia de Dios Altísimo era un musi. Raghib Jaul Haq Saheb escribe, el Ahmadiyyat fue introducido en su familia a través de su abuelo Munshi Muhammad bin Saheb, quien junto con su tío expresó interés en hacer bet en 1905.
Este interés le llevó a ir a Qadian y más tarde hizo ver. También tuvo el honor de ofrecer oraciones detrás del Mesías prometido. La paz y bendiciones de Dios sean con él. Pidió jurar lealtad, pero se le anunció que el Mesías prometido, al-Salam, no se encontraba bien, por lo que el Bed no se celebraría ese día. Así que regresó y más tarde juró lealtad de la mano de Hadrat Khalifatul Masih Awwal. En 1974 vivía en una casa que había alquilado y unos opositores prendieron fuego a la vivienda, quemándose todo lo que había en ella. Nadie le ofrecía refugio. Entonces un Ahmadi le dio refugio en su casa. Dice: mi padre salió adelante en aquel pequeño hogar con paciencia y gratitud. Nunca pronunció una palabra de queja, ni se lamentó de que todo lo que tenía se hubiera quemado. A su vez, tiempo después, Dios Altísimo le permitió construir su propia casa y él siempre decía que Dios Altísimo se lo había concedido a cambio de sus sacrificios en 1974. En 1974 se encargaba de la seguridad de la mezquita de Mughalpura. Cuando unos no musulmanes atacaron la mezquita, le golpearon en la cabeza con una vara de hierro que le hirió, y esta cicatriz permaneció en su cabeza el resto de su vida. Dice: siempre he visto a mi padre ofrecer tahajjud, oraciones voluntarias antes del amanecer, con fervor. Era muy exigente a la hora de ofrecer sus oraciones. Su casa servía de centro de oración y él dirigía las 5 oraciones diarias. Aconsejaba a todos en casa que recitaran el Sagrado Corán y ofrecieran sus oraciones. Dice: una vez el clérigo de la ciudad local pronunció un discurso diciendo que los Ahmadis tenían un Corán diferente y que ofrecían las oraciones de forma distinta. Dice: en aquel momento uno de nuestros vecinos no Ahmadis estaba sentado en la mezquita, se levantó y dijo: Maulvi Sahib se equivoca, porque en nuestra calle solo hay una casa desde la que se pueda oír el sonido del Corán recitado, y es la casa de Nurul Haq. Recita el mismo Corán que nosotros. Hoy en día los clérigos son tan temidos que nadie podía decir esto. En cualquier caso, tenía fama de anciano honorable en su ciudad. Al final de su enfermedad, incluso los más acérrimos opositores al Ahmadiyya le visitaron para ver cómo se encontraba. Era extremadamente generoso y solidario con los pobres. Enviaba raciones a los necesitados sin decírselo a nadie. Le sobreviven un hijo y 3 hijas. Una de sus hijas, Abdul Matin, es la esposa del misionero Ali Mahmud Sahib, y debido a que se encuentra en Ghana, no pudo asistir al final ni estuvo allí en el momento de su fallecimiento. Su hijo Raghib Zaulak presta servicio como misionero en Tanzania, y debido a que se encuentra en el campo de servicio, tampoco pudo participar en el funeral de su padre. Que Dios Altísimo conceda al difunto el perdón y la misericordia y otorgue a todos paciencia y tolerancia. La siguiente mención es la de Abdul Hafiz Nigar Sahiba, esposa del difunto Muhammad Shafi Sahib de Rabwa. También falleció recientemente. El fallecido era una musia. Era la suegra de Mubarak Tanvir Sahib, misionero de Alemania. Su hija Amtul Jamil Ghazala es vicepresidente nacional de la Jnai-Mala. Amtul Jamil Sahib describe: mi madre era asidua al ayuno y a las oraciones, poseía cualidades elevadas y era una persona piadosa. Si alguna vez alguien le pedía oraciones, ella lo consideraba obligatorio para sí misma y se ponía a rezar con total preocupación mientras era investida y con dolor en el corazón. Tenía un vínculo de extrema lealtad con el califato y lo transmitió a sus hijos. Ella estaría en la vanguardia del servicio a la comunidad y prácticamente nos enseñó que el verdadero valor reside en el servicio a la fe. Sirvió a la Jnai-Mala en varios puestos de responsabilidad. Le apasionaba difundir la fe. Caminaba a lugares lejanos para difundir la fe. Cuando no había tanta oposición, estaba permitido hacer tabligh. Siguió haciéndolo durante una época en la que no se presentaban demandas por hacerlo. Organizaba campamentos médicos y distribuía medicamentos homeopáticos. Gracias a sus esfuerzos, Dios Altísimo permitió que unas 50 personas hicieran ver. La gente se unió a la comunidad gracias a sus esfuerzos, aunque para
los estándares mundanos no era muy culta. Sentía pasión por adquirir conocimientos. Leía libros religiosos, era capaz de mantener conversaciones con conocimiento de causa y hablaba a cada cual según su nivel de comprensión. Nunca dejaba que un mendigo saliera de su casa con las manos vacías. Siempre aconsejaba a las mujeres que, en lugar de mendigar, intentaran ganarse la vida. Acogió en su casa a muchos niñas desfavorecidas y se ocupó de su educación, además de sufragar justosamente los gastos de su matrimonio. Siempre trató a todos con gran amabilidad. Ghazala Sahaba dice, cuando fui a verla, me dijo, eres una consagrada, por eso no te retendré. Deberías de volver cuando termines tu permiso. También quise llamar a mi hermano cuando su enfermedad se agravó, pero me dijo, no es un consagrado, déjalo. Lo sobreviven 2 hijos, 2 hijas y muchos nietos, todos los cuales sirven a la comunidad de una forma u otra. Creó un ambiente muy virtuoso en su casa por la gracia de Dios Altísimo. Sus 2 yernos sirven a la comunidad. Que Dios Altísimo le conceda el perdón y la misericordia y permita a su descendencia continuar el legado de sus virtudes. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر